EVE. Pueblada, en la radio de las madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Más al fondo. Como decíamos recién, la noticia de ayer y la de la semana es, sin lugar a dudas, el anuncio hecho por Luis Caputo primero y después por Javier Milei junto a su gabinete más adelante en el día de ayer acerca de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Increíblemente, cuando escuchábamos al ministro, él continúa con su latiguillo, con el cuentito de que esto no representa nueva deuda para la Argentina, ¿no? El arguye que es, bueno, un cambio de saldar la deuda con el Banco del Estado, con el Banco Central, y que por ende no sería nueva deuda. Lo cual no solo es mentira, sino que aun si fuese así como lo dice, no hay nada para festejar en el anuncio. No hay nada positivo en cambiar deuda en pesos, en nuestra moneda, con una entidad que es parte del Estado, por deuda en dólares con un organismo multilateral de crédito internacional que además nunca representa una buena noticia para nuestro país y que es experto también en poner condicionamientos y de ir marcando el plan económico que pretende para los países a los cuales le presta. El otro anuncio fue la flotación entre bandas de 1.000 pesos y 1.400 de la cotización del dólar. Lejos quedaron los 600 pesos de lo que hablaba Milei cuando decía que no sé qué, la base monetaria es enorme y que hacía no sé qué división y que por ende ahí debía ubicarse la cotización del dólar. Es devaluación. Se le pueden pensar nombres distintos, más pomposos, más elegantes, más desdibujados, pero es devaluación. ¿Y cuánto creemos realmente que va a tardar a llegar a ese límite de 1.400 pesos si el Estado no interviene en el medio vendiendo nuestras reservas como viene haciendo? Ayer, antes del anuncio, se vendieron 398 millones de dólares de nuestras reservas, de nuestro Banco Central, que tanto decía ayer Toto Caputo que el objetivo era recapitalizar, y que tanto también el mismo Banco Central que tanto se decía en campaña que se quería demoler. Y con estos casi 400 ya son más de 4.800 los millones de dólares vendidos por el Banco Central en el año, bajando así las reservas a menos de 25.000 millones de dólares, 24.726. Y queríamos leerles, antes de continuar con este tema, un tuit de Germán Pinazo, a quien hemos entrevistado aquí en Pueblada, donde comparaba días atrás los dólares vendidos por el Banco Central con el presupuesto universitario. Presupuesto que además está congelado y atrasado desde que asumió Milei y asigna las partidas presupuestarias discrecionalmente. El tuit dice: dato, el presupuesto vigente para el sistema universitario, incluyendo autoridades de funcionamiento, salarios y hospitales, es de 3.2 millones de pesos. Solo para intervenir en la brecha, el Banco Central se fumó 4,3 entre diciembre y abril a dólar de hoy. Bueno, eso es lo que les interesa, la educación y el ejemplo clarísimo de que cuando hablan de correr al Estado, bueno, es correrlo en algunos sectores, como lo es la educación, como lo es la educación universitaria,
símbolo también y emblema de del ascenso social en la Argentina, pero está muy presente para mantener la cotización de la divisa, que como venimos diciendo, ¿no? Buscando así frenar la inflación, sin éxito sobre todo para los sectores más vulnerables, pero buscando así frenar la inflación, buscando así estabilizar una variable económica con la que ellos después buscan sacar rédito político, pero sobre todo siendo esta la base de un plan de negocios que es el carry trade y que es la bicicleta financiera, como venimos charlando sábado a sábado, como ya sabemos todos además, el negocio de mantener estable la cotización del dólar tiene que ver con que se puedan llevar las ganancias multimillonarias y con las tasas más altas del mundo quienes invierten en el sistema financiero en pesos bajo la promesa de que este gobierno no va a mantener en esos niveles la divisa. Por supuesto, inversiones en pesos o inversiones en la Argentina que no generan ninguna fuente de trabajo, todo para la especulación, todo para la timba. Y este anuncio es gravísimo. Acudir al FMI nunca es una buena noticia para la Argentina y para los argentinos. Vamos a escuchar qué decía sobre esto Axel Kicillof días atrás en un congreso de la Unión Obrera Metalúrgica. Al que más necesita de acompañar a nuestra producción nacional. Para eso necesitamos músculo, necesitamos acompañamiento, necesitamos apoyo de todos los sectores y sabemos, por lo que nos enseña la historia del peronismo, que la columna vertebral es el movimiento obrero. Con el movimiento obrero, con las organizaciones, tenemos que construir ese freno a las políticas nacionales. Sepan entonces, compañeros y compañeras, que tienen un gobierno, que tienen un gobernador que va a apoyar las reivindicaciones y las necesidades que salgan de este Congreso. Bueno, ahí lo escuchábamos en un recorte, en un discurso en el que también decía Axel, y ahora vamos a ver si podemos pasar esa pastilla, que nunca es buena noticia, acudir al fondo, que el fondo, en definitiva, es la escupidera, es el prestamista de última instancia, perdón. Cuando ya ningún organismo, ningún país quiere prestar, recién ahí es cuando se acude al fondo. Y nada, y por eso no es buena noticia, nunca puede ser buena noticia, nunca puede buscar celebrarse que Argentina firme un nuevo acuerdo con el fondo, donde tenemos una historia trágica atravesada por acuerdos que no han terminado bien en ninguno de sus casos. Y recordemos también que Milei fue a negociar este acuerdo arrogándose la posibilidad de discutir, de negociar lo que quiera sin tener que pasarlo por el Poder Legislativo. Luego de que el Congreso le firmara un cheque en blanco al no rechazar el DNU que anulaba la ley que lo obligaba a hacerlo. Entonces, ¿por qué decimos que no son buenas noticias acudir al fondo? Bueno, basta esto, como revisar la historia con el fondo, cuando entramos al fondo durante los años de proscripción al peronismo, luego de que el mismo Perón se haya negado a entrar al fondo en su creación, y el último acuerdo, sin ir más lejos,
que nos dejó una situación gravísima para la Argentina. Ese acuerdo del cual, bueno, se ejecutaron 47.000 millones de dólares y que también se repiten, ¿no? Los apellidos. Estaba Caputo también en ese momento haciendo las negociaciones con el fondo, y que al igual que ahora fue para fortalecer un modelo, fue para financiar una campaña electoral también, al igual que ahora, y para fortalecer un modelo de empobrecimiento, de apertura de la economía, de desindustrialización y de timba financiera, porque los 47.000 millones de dólares que habían entrado con el acuerdo anterior con el fondo no tuvieron otro fin que ese, no se hicieron obras, no se invirtió en políticas para que el Estado pueda fortalecerse, para que Argentina pueda posicionarse mejor de cara al escenario internacional, sino que se timbió, se fugó, y al frente de eso estaban los mismos que vemos hoy. Veamos qué decía la tapa. Estuvo circulando mucho en el día de ayer la tapa del diario Clarín el día siguiente a la toma de deuda de Mauricio Macri, que titulaba así: el FMI adelanta 18.800 millones de dólares a Macri y el dólar flotará entre bandas. Cualquier parecido con la noticia de ayer, no hemos visto todavía la tapa del mismo diario del día de hoy, pero cualquier parecido con la noticia de ayer tiene que ver, como escuchábamos hace un ratito, y como venimos diciendo, con que es el mismo plan económico, son los mismos apellidos, son los mismos actores, y nada, y por eso es importante que lo discutamos, y es importante que pensemos cómo hacerle frente a esta situación y cómo salimos del fondo. Y además, revisando anoche el documento subido por el mismo FMI, donde anuncian el acuerdo, quería mostrarles dos fragmentos que llaman la atención, y seguramente, bueno, con el devenir de las horas y los días, como habrá más cosas para ir profundizando y charlando. Pero en este documento, que está en la página del fondo, no está... no es ni un off, ni un entredicho. Es el documento que sube la página del Fondo Monetario Internacional anunciando el acuerdo con la Argentina. Vamos a leer un párrafo primero que dice: partiendo de los impresionantes esfuerzos continuos para desregular la economía, el programa busca profundizar las reformas estructurales para impulsar el crecimiento de Argentina, incluyendo su vasto potencial en energía y minería. Los esfuerzos se centrarán en 1. Fortalecer la flexibilidad del mercado laboral y de productos y abrir gradualmente la economía. 2. Mejorar la eficiencia del Estado y su previsibilidad regulatoria. Y 3. Fortalecer, la gobernanza, la transparencia. Bueno, eso es lo que le interesa al fondo del acuerdo con la Argentina. Le interesa nuestro potencial en energía, le interesa nuestro potencial en minería. Piden flexibilización del mercado laboral y apertura de la economía. Incluso hasta lo de la eficiencia del Estado podría ser discutible, pero sabemos que acá lo único que significa es más ajuste. Vamos con otro fragmento de este mismo documento, que dice: partiendo del compromiso de las autoridades con un objetivo de déficit cero y de su trayectoria de lograr el primer superávit fiscal en casi 2 décadas, el programa se centra en fortalecer la calidad y sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributarios, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Disciplina contra el gasto,
reformas del sistema tributario y coparticipación de ingresos y reforma de pensiones, nuestro sistema previsional. Estos son los condicionamientos del fondo hacia la Argentina que se hacen públicos. Y seguramente como habrá más para leer, para indagar de todo esto que se ha publicado, pero esto es lo que sabemos. Ni que hablar, ni imaginar de las cláusulas que no conocemos, de los acuerdos secretos que no publica el fondo en su propio portal oficial. Y queríamos cerrar este tema con una encuesta de la consultora Bosna realizada en estos días, porque también se quiso impostar ayer en los anuncios algún clima de festejo, de jolgorio, y lo cierto es que está muy lejos eso del sentir popular. En la encuesta se pregunta, se mide la imagen. Vieron que las encuestas siempre van midiendo imagen de distintos políticos, de distintas personas. Esta midió la imagen del Fondo Monetario Internacional. El FMI tiene una imagen negativa del 55%. Se podía elegir mala, muy mala, buena, muy buena. El 38% tiene una imagen muy mala del fondo. El 17% mala, contra un 32% de imagen positiva. La misma encuesta nos dice que el 54,4% de los encuestados se expresaron en contra de tomar un nuevo crédito con el fondo, contra un 30,8% que se expresó a favor. Y otro dato para cerrar con la información que nos trae esta encuesta es la caída de la imagen de Milei, que llega al 56% de negativa contra un 41% de positiva. Y todo este acuerdo con el fondo se da en un contexto internacional sobre el cual ahora vamos a desarrollar y profundizar un poco más con Agustín Chena, pero donde sí vale la pena agregar que esta apertura de la economía de la que habla el documento publicado por el fondo y que Milei venía llevando adelante ya desde antes, se da en un contexto en el que frente a la suba de los aranceles por parte de Estados Unidos, subir los aranceles, que es todo lo contrario a abrir la economía, es la recomendación que hacen, que leíamos recién en el documento del fondo, es la recomendación que tienen para el resto de los países del mundo, pero que no aplican ellos mismos. Frente a esto, todos los países del mundo están buscando cómo cuidar su industria, cómo buscar su producción, cómo buscar sus puestos de trabajo. Todos menos Argentina. Menos Argentina, que le dice a Trump que va a hacer todos los esfuerzos para adecuarse, que algunos aranceles ya bajó esta semana, y que ahora sella este acuerdo con el fondo, donde además está también esta imposición. Pero para cerrar con algo más alegre, y charlábamos recién un poquito de esto, esta semana también tuvo como noticia una nueva movilización y el paro general de las centrales sindicales. Y como venimos reflexionando, como venimos diciendo, a Milei se le agota el tiempo y el pueblo sale a la calle. Vamos a escuchar qué decía Carmen Arias en la marcha 2452 de la Madres el pasado jueves sobre esta jornada de lucha y de paro. Este paro general es nuestro, no solo es de los gremios que lo convocaron, es de los jubilados gaseados cada miércoles, es de los cientos de miles de trabajadores despedidos, de los estatales, de los privados, de los trabajadores en negro,
de los reprimidos y encarcelados cuando se sancionó la ley Bases, de Pablo Grillo, ese joven valiente y militante que puso todo su profesionalismo para documentar con las fotos la violencia asesina de Patricia Bullrich.